Ulaanbaatar, navegante del Sores 3H, fue el primero en avistarlo desde la potente lente de su telescopio. Su cuerpo se estremeció de asombro y sus ojos se abrieron como platos. El ronco palpitar de su voz se quedó callado, y simplemente pudo gruñir entre balbuceos. Furioso de no poder articular con entendimiento una sola frase, se golpeó la cabeza y limpió sus ojos con un delicado paño semejante a una hoja. El comandante en jefe del Sores, de inmediato fue alertado de la presencia que Ulaan acababa de observar desde su lente, para posteriormente atender con rapidez impresionante la alarma. «Rápido», gritó desde la sala de control principal. «Debemos girar». Esa oscura masa que se movía entre el mar cósmico no era más que una criatura del mismo borde exterior, procedente del continuo espacio-tiempo, una perturbación de la realidad, el desgarramiento de la burbuja, un monstruo del universo primario. Uno de los mayores terrores de los aventureros, y quizá, la primera vez que Ulaan veía por sus propios ojos a un ente de este nivel, pues eran solo mitos que circundaban en el sector del que provenía. Ver a uno de ellos era tan raro que se consideraba de buena suerte si se salía con vida. La mayoría de los que han visto un habitante de las mareas exteriores no pudieron vivir para contarlo, y aunque la tensión era demasiada para definir si la tripulación del Sores se salvaría, Ulaan estaba sumamente maravillado por el acontecimiento, al punto de no dejar de verlo fijamente apenas perceptible por la diminuta luz que llegaba a reflectarse contra su cuerpo. La emanación de energía de esa criatura era tanta que incluso los radares, comunicadores y armas del Sores se volvieron locos. La nave no respondía como se debía y los motores de propulsión se habían congelado en cuestión de minutos. Ulaan sintió un frío cruento circular sobre su cuerpo como electricidad, su aliento se volvía vapor y las piernas comenzaron a dolerle. «Se encuentra al menos a 15.000 ciclos de distancia», gritó Ulaan. Antares, el comandante en jefe, no podía creerlo. A pesar de estar tan lejos podían sentir la energía que este ser desprendía de su cuerpo. «Esto es real», dijo titubeante. «¿Cuál es su tamaño?» «Es incalculable, señor», se escuchó en la sala de control. «Posiblemente mida lo mismo que una galaxia entera». «¿Una galaxia? ¿Qué clase de monstruo es este?» «Su tamaño y forma son variables. Al parecer puede alterar su forma. Su fuerza gravitacional es monstruosa». Antares se quedó frío. Estaba aterrado. «No produce calor, señor. De hecho, está congelando todo a su paso. Debemos alejarnos. Enciendan rápido los propulsores, maldición». La desesperación se había apoderado de las alas independientes, muchos de los tripulantes habían comenzado a llorar sin razón aparente, muchos otros entraban en cólera y se golpeaban contra las paredes y pisos de la nave hasta quedar inconscientes. Antares no podía mantener el control de sus propios hombres, mucho menos podía dar órdenes sencillas sin recaer en balbuceos sin sentido llenos de ira. Los mecánicos de la nave trataron de descongelar el propulsor principal, pero el hielo seguía extendiéndose sobre el suelo y las paredes, hasta finalmente congelarlos a ellos también. Aquella criatura no se dirigía a ellos, pero estaba peligrosamente cerca, puesto que ninguno dentro de la nave entendía la magnitud de su poder. Inconcebiblemente espantoso era el cambio que la tripulación había adoptado después de minutos agónicos, hasta que uno de los valientes tomó un arma y se voló los sesos en mitad de todo. Esto solo desató más temor entre ellos, quienes optaron por actuar de la misma forma. Ni siquiera estaba en sus planes escapar en una cápsula, posiblemente correrían el mismo destino que si se quedaban dentro de la nave. «Explica, Ulaan, Bennington», gritó Antares, para evitar que ellos igual acabaran con sus vidas. Ulaan estaba paralizado en su telescopio, su respiración apenas era perceptible. Explica y Vi no podían dejar de respirar con pesadez, mientras el terror en sus almas podía verse como salía de sus ojos. Bennington era la mano derecha de Antares, y se encontraba llorando de rodillas, rezando en una lengua extraña. Sus preciados amigos estaban sufriendo, Antares también lo hacía por dentro. Sus peores pesadillas se presentaban frente a sus ojos. Alucinaciones tan reales que parecía que su mente estaba por colapsar y sus ojos derramarían sangre por todas direcciones. Trataba de mantenerse fuerte ante tal situación,
pero esto solo logró empeorarlo todo, pues el trance lo atacó con mayor fuerza que el de un choque, hasta hacerlo caer sobre sus rodillas, sangrando de los oídos, los ojos y la boca. Un espeso líquido surgió de su cuerpo, era sangre color verde que manchó su pálida piel y su uniforme blanco. No pudo hacer nada en contra de ello. Fue aplastado por una fuerza descomunal que le hizo finalmente tumbarse en el suelo conforme se ahogaba por su propia sangre, y se arrancaba su lengua a mordidas. Entonces la oscuridad vino y cubrió por completo las luces de la nave. Primero la luz se tiñó roja en señal de advertencia, conforme una alarma les reventaba los oídos a los pocos tripulantes que permanecían con vida, hasta que en cierto tiempo, como si se colocara una manta sobre los altavoces, que el sonido se apagó inevitablemente. Los cristales de las luces empezaron a llenarse de escarcha, hasta que culminó todo el macabro sufrimiento en una negrura total, desprovista de las mismas estrellas. Solo el vacío y la muerte. Eventualmente la nave quedó en silencio. Una soledad pesada sumergió a la nave que flotaba entre la marea cósmica, congelada por un poder sin precedentes y con todos sus tripulantes muertos. El desalentador páramo de naves congeladas, que conformaban una sección colosal del recorrido de vigilancia del sector cuarto de Bardón, adornaba como un cementerio la soledad del espacio exterior. La escarcha cubría cada rincón de las naves. Quien no fuera víctima de la locura, habría muerto por el despiadado frío que abrasó las naves hasta asfixiarlas. El rastro de sangre congelada dentro de la nave de Antares, permanecía intacta, como cristales de diversos colores centelleantes ante la luz de las lámparas. Nadie sabía qué había ocurrido con exactitud. Aunque se especuló la nada despreciable teoría de un fallo en el sistema que abrió las escotillas, pero rápidamente fue desechada, pues la nave se encontraba sellada, e inclusive abrirla costó más tiempo del necesario debido al hielo. Todo se habría quedado en un misterioso ataque, de no ser por una pequeña nota que uno de los exploradores encontró en la sala dormitorio de uno de los tripulantes, junto a uno de los cadáveres. Era una bitácora, una que relataba lo poco que había visto antes de caer congelado y el traumático desenlace que sufrieron sus amigos uno, a causa de la locura y la presencia de dicha criatura. Sus palabras fueron vistas por muchos de los exploradores, incluyendo al almirante de la sexta flota de Loulsgal, Sorat Soplin, un Gratan. La rabia provocada por la muerte de sus camaradas asesinados por una criatura del borde exterior, le hizo consumirse en odio. Sorat estaba furioso y rogaba a todo lo sagrado encontrar a dicha criatura para saldar cuentas con ella. En sus adentros juró una venganza en cólera. Sus camaradas, no, su misma familia fue atacada y eso es algo que no le perdonaría a nadie, no importando que tan poderoso fuese, no temía a nada. Su cuerpo se puso rígido y sus manos formaron un par de puños tan duros como la misma roca y con las venas tan saltadas que podían verse a través de su blanca piel Gratan, por la que circulaba una espesa sangre verdosa. Uno de sus ojos sufrió un derrame, tiñéndolo de verde en contraste a su otro ojo azul cielo, un efecto muy raro en los Gratan que solo se daba cuando la ira se apoderaba de sus cuerpos y era reprimida en pos de guardar compostura y demostrar superioridad en el control de sus sentimientos, pero muy nocivo para la salud. El almirante mordió sus labios como queriendo arrancarlos, la impotencia y el arrepentimiento lo colmó en este punto, una tristeza profunda se incrustó en su pecho con la misma fuerza de una daga, cortando su corazón y provocando que su garganta se hiciera nudos. Finalmente no pudo contener las lágrimas, y éstas salieron de sus ojos, a medida que la sangre le brotaba de los labios y la nariz. Pertenecía a una raza que se exaltaba con facilidad, y eso no era algo que le ayudase demasiado bajo el profundo odio e ira que ahora lo ahogaban. Debido a esto su cuerpo entraba en fatiga al enojarse o sentir demasiadas emociones juntas. En caso de Sorat, su cuerpo se debilitaba lo suficiente para hacerlo sentir como si estuviera a punto de morir. Su mente intentó neutralizarlo, debía pensar con claridad y no hacer una locura. Sorat ordenó un rescate a los cuerpos de los fallecidos y volvió a su puesto en el Argur, su nave. Tomó el mando de su nave una vez más y redirigió el curso en dirección a Kraus, a 9000 ciclos de distancia de donde fue el ataque.